Bueno, pues igual es un gusto poder volver a estar con ustedes, que son estudiantes, son varios. Veo que se encuentran también conectados, pues tratemos de abordar entonces algunos temas de lo que son los actos administrativos. Y, y bien, pues ya tenemos que tener una idea de ese contexto que rodea lo que es en sí un acto cualquiera. Y dentro de esto, pues, ¿qué podemos nombrar? Decir que todo parte, ¿verdad? De cualquier tipo de actuación, pero ya cuando estas actuaciones, digamos, primeramente que provienen de la naturaleza o de cualquier tipo de fenómeno, pues son puros hechos. Sin embargo, ya cuando esos fenómenos o actos de la naturaleza donde el hombre no lo busca de propósito, pero tiene efectos jurídicos, ya estamos hablando de lo que son hechos jurídicos. Y posteriormente, cuando ya obra toda la voluntad, toda la intención de la persona en provocar algún efecto jurídico por sus actos, entonces aquí sí ya estamos ante lo que son puramente los actos jurídicos. Primero tenemos el cúmulo de actuaciones que suceden en la sociedad, en la realidad, y que la mayoría pues no están enmarcados dentro del derecho, pero aquellos que sí están buscados de propósito de manera intencional, estos sí son actos jurídicos y actos pueden venir de diversa materia, pero sobre todo aquí nos interesan aquellos que vienen especialmente de un órgano administrativo. O sea que aquí ya estamos hablando de lo que es la actuación proveniente de la administración pública, buscando de manera intencional lo que es un efecto legal o jurídico. Y esto lo digo así porque tenemos que aprender a diferenciar que no todos estos actos van a llegar a tener consecuencias jurídicas como tales, aún que se den dentro de la administración pública. Porque si hablamos, digamos, así como lo que sucede dentro de una oficina administrativa, dentro de cualquier ente u órgano administrativo, pongamos como ejemplo la limpieza que se hace dentro de la institución, pues estos simplemente pueden ser actos, ¿qué les diré yo? Físicos, actos materiales, o, o qué les diré yo a aquella persona que se dedica a sacar fotocopias o que tiene a cargo algún tipo de recepción de expedientes, pueden ser actos de oficina también, o pueden ser actos puramente técnicos, como el que prestan diversos trabajadores de auxilio técnico o ya sea físico. Entonces, no todo va a ser un acto jurídico dentro de los actos administrativos. Ya aquí es esa parte a lo que a nosotros nos interesa remarcar, que dentro de ese cúmulo de actos administrativos que pueden haber actos físicos, materiales, operativos, actos técnicos, etcétera, son los actos jurídicos dentro de esos actos administrativos los que vamos a trabajar y que nos llama la atención en lo que es todo este curso, que es efectivamente a lo que se va a relacionar ampliamente lo que es el profesional del derecho y sobre todo pues de todos aquellos que vayan a prestar sus servicios tal vez como asesores dentro de las entidades del Estado. Gracias a Dios, hoy en día eh, ya la mayoría de entidades, creo que todas tienen su propio departamento o dirección jurídica, por lo que siempre se va a necesitar de esa asesoría por profesionales del derecho en cuanto a lo que son puramente los actos jurídicos. Ahora bien,
Le pregunto, digamos, a la concurrencia, ¿cuáles son considerados esos actos jurídicos? Si me los pudieran enumerar, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser? Ya aterrizando en ejemplos concretos, por favor. Antes de seguir, Elías, diga, por favor, está levantando la mano. Vale, ahí estamos, todo bien, disculpe, se me activó. Ah, bien, bien, bueno. Y bien, pues volvemos a recapitular. Dentro de ese cúmulo de actos administrativos, que son varios, son los jurídicos los que nosotros vamos a tener que tratar ustedes cuando ya estén en el ejercicio de su profesión, no en un órgano jurisdiccional, no en un órgano legislativo, sino aquí más que todo concentrados en un órgano ejecutivo que tiene que ver más directamente con la administración pública en una tarea de asesoría. ¿Cuáles son esos actos jurídicos que sí vamos a tratar nosotros o van a tratar ustedes en el futuro? ¿Cuáles se interesan? Si me pueden dar algunos ejemplos, si alguien quiere participar. Remarcando, los actos jurídicos son caracterizados porque en estos sobra completamente la voluntad, en este caso del órgano administrativo, de producir algo que vaya a tener efectos jurídicos. Eh, y bien, dentro de ejemplos de esas actuaciones considerados como actos jurídicos, podemos nombrar en primer lugar a las resoluciones como tales, resoluciones. También, por ejemplo, las concesiones administrativas, las concesiones administrativas y, por supuesto, los contratos administrativos, que es conforme se adquieren bienes o servicios, los contratos administrativos. Entonces, repito, hay resoluciones, concesiones o contratos administrativos. Y también esto más que todo viéndolo desde un modo particular o individual, es decir, con dedicatoria hacia una persona o usuario específico. Pero si ya vemos esto del acto jurídico dentro del acto administrativo, ya dirigido a lo que es una colectividad, entonces podemos mencionar lo que son los reglamentos administrativos. Reglamentos administrativos. Y estos comúnmente, pues, están contenidos dentro de un acuerdo gubernativo o ya sea un acuerdo ministerial. Hay algunos reglamentos un poco especiales, pero los más comunes son estos dos, acuerdo gubernativo o acuerdo ministerial. Todo esto entonces es típico de lo que se considera un acto administrativo de contenido jurídico. Ya aquí se busca establecer efectos legales y jurídicos que van a relacionar la actuación también o la decisión sobre un particular. Y estos actos que acabamos de ver son puramente de decisión, son actos jurídicos de decisión, porque pueden ver también actos jurídicos de opinión o consultivos, como podemos poner en ejemplo los dictámenes. De algún modo, pues aunque no deciden algo, sí
pueden servir para apoyar lo que es una decisión o porque la ley obliga muchas veces también a tener que solicitar un tipo de dictamen que va a sustentar un procedimiento administrativo. Entonces, repitiendo de nuevo para ordenar estos conceptos, decimos que hay actos jurídicos que son, todo es declaración de voluntad, pero estos actos jurídicos son de decisión, dentro de los cuales pues tenemos, como ya lo dijimos, de manera individual, hay resoluciones, concesiones administrativas o contratos administrativos. Y hay también colectivos como lo son los reglamentos, aquellos que sí está facultado un presidente o ya sea un ministro, por ejemplo, que estamos hablando entonces de los acuerdos gubernativos o acuerdos ministeriales. Y bueno, pues siguiendo con esta temática, ¿cuáles van a ser, digamos, las características que van a tener estos actos jurídicos? Pero antes de continuar, por favor, alguna persona, alguna pregunta al momento. No sé, ¿tenemos algún comentario, alguna observación, alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Bueno, si estamos ahí, continuamos entonces, veamos cuáles son esas características entonces de lo que son todo esto que surge del acto administrativo, que es ya la manifiesta voluntad del Estado a través de los órganos administrativos. Y dentro de estas enumeramos las siguientes: la presunción de legitimidad, legalidad y juridicidad. Presunción de legitimidad, legalidad y juridicidad. Bueno, se supone entonces que aquel contrato administrativo firmado, o ya sea aquella resolución emanada de un órgano administrativo, que, bueno, yo creo que antes de seguir con esto, esta resolución no la tenemos que ver simplemente como que es un solo escrito, una sola manifestación de una entidad administrativa. Una resolución que conlleva una decisión, puede ser también, por ejemplo, un nombramiento, puede ser alguna acción, pero que conlleve una manifestación de voluntad de fondo de un órgano administrativo. Inclusive les voy a comentar algo. Resulta de que hay ciertas actuaciones especiales del Estado donde ya hay jurisprudencia sentada en que a veces si un dictamen, por ejemplo, o mejor dicho, alguna resolución por ejemplo, de trámite, porque ¿cuáles son las resoluciones que hay? Perdón, para comenzar, ¿qué tipo de resoluciones hay en la administración pública? ¿Cuáles son las que establece la ley de lo contencioso administrativo? A ver. Establece el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo que este tipo de decisiones administrativas o resoluciones serán providencias de trámite o resoluciones de fondo. Entre uno y otro puede haber diferente trato, aunque ambas sean decisiones emanadas por la misma administración.
Lo que yo les quiero comentar es que en la jurisprudencia sentada por la Corte de Constitucionalidad, si una providencia de trámite resuelve algo de fondo, entonces se va a tomar como una resolución de fondo, no de trámite. Esa es parte de esa jurisprudencia nueva en la cual esto deriva en diferentes efectos jurídicos que ustedes comprobarán ya cuando estén en el ejercicio de su profesión. Lo que yo trato de decir es que eh, a ese tipo de providencia de trámite, si resuelve algo importante, va a ser tomado como una resolución de fondo. En consecuencia, podría aplicar cierto tipo de impugnaciones para ello, para lo que sí corresponde a las resoluciones de fondo. Pero sea porque sean providencias de trámite o ya sea de fondo, de igual manera, son decisiones de la administración pública manifestados en este tipo de documentos y que constituyen actos administrativos en actos jurídicos. Y dentro de esas características, entonces se presume tanto la legitimidad, es decir, que hay un órgano competente que la emitió, como también se presume lo que es la legalidad, que se supone que todo fue en base a lo que establecen las leyes y también se presume la juridicidad, que se supone que también aquí obraron los principios generales del derecho. No importa que aún esté en esa fase o del procedimiento o la vía administrativa. Entonces, toda esta presunción, ¿qué es lo que sienta? Al final, se le está otorgando lo que es una fe pública administrativa a este tipo de actos jurídicos. Y eso quiere decir de que se pueden atacar o no. ¿Qué dirán ustedes? Son actos de la administración pública que al tener esa presunción solamente admiten entonces prueba en contrario para, por ejemplo, probar una nulidad de esos documentos. Entonces, de principio, conforme son emitidos por el órgano administrativo, que son dados al administrado, al usuario, en forma de una autorización de pensión, de una licencia de conducir, de un nombramiento que se le da a una persona o toma de posesión, se presume todo como cierto y legal, competente. Y esa presunción, como todos ya sabemos, es como darle una equivalencia que solo para quitarle eficacia se necesita una prueba en contrario. Entonces, de principio, opera la presunción, una validez automática o de oficio. Y bien, siguiendo con más principios acerca de estas decisiones administrativas, tenemos también lo que es la ejecutoriedad. Pueden ustedes anotar, ejecutoriedad. Ejecutoriedad. Esto, desde luego, una vez también puede ser notificada la decisión administrativa a la persona interesada, al particular o al usuario. Entonces ya va a tener efectos inmediatos, ejecutorios, como que si se encontrara firme. ¿Y de qué manera podría detenerse entonces la ejecución o la vigencia de esa decisión? Solo si un procedimiento le da efectos suspensivos. Entonces, en principio, emitida la decisión administrativa, y es para que ya tenga plena validez.
Y esto se podría detener solo si lo admite de manera especial un procedimiento especial o un órgano jurisdiccional, o porque la ley lo permite, darle efectos suspensivos. De lo contrario, nace a la vida jurídica con todos sus efectos y con los demás plazos corriendo también. Otra característica, perdón, antes de continuar con esto de la ejecutoriedad, ¿qué piensan ustedes? Muchas veces, por estar todavía la decisión dentro de un órgano administrativo, sí, a veces la administración carece de algunos elementos de cohesión, como sí puede un órgano jurisdiccional, con aquellos principios de conocimiento, ejecución, llamamiento, etcétera. Entonces, solo quiero dejar claro eso. ¿Qué es lo que hace la administración pública muchas veces para lograr también que se ejecuten sus decisiones? Por lo común, esas decisiones condicionan algo. Ya sea dejan en suspenso algo o porque al interesado también le conviene, digamos, cumplir esto por otro trámite tal vez que va a sacar más adelante. Entonces, realmente esta fuerza de la ejecutoriedad, si bien es cierto, no se suspende de oficio, también le faltan elementos para poder tener cohesión sobre el mismo, cohesión sobre los particulares para que lo cumplan. Pero eso sí, el administrado o usuario entonces se sujeta a lo que puede pasar ante un incumplimiento de una decisión administrativa. Y por supuesto, el órgano administrativo se reserva el derecho de poder iniciar algún tipo de acción correspondiente ya ante los tribunales de justicia para ya poder hacer efectivo aquellos principios como de la coerción, pero siempre a través de un órgano jurisdiccional, no de manera propia. Y repito, hay muchas cosas acá que el Estado se las ingenia para que una persona vaya a cumplir sus obligaciones o aquellas solicitudes que se les tiene que dar gestión. ¿Qué ejemplo les puedo decir? Por ejemplo, diga Iris. Gracias, Lick. Buenas noches. Lo que pasa es que usted dijo que anotáramos, dijo ejecutoriedad. Entonces, anoten, pero ya no nos dio el concepto en sí, sino que siguió explicando. No sé si era un concepto o era lo que teníamos que copiar conforme usted iba hablando. Solo eso, Iris. Bueno, gracias, disculpe. Efectivamente, ahorita estamos tratando de darle el lado, el sentido práctico de estos principios. Gracias, Lick. En cuanto a esto de la ejecutoriedad, ¿qué les diré yo? Un ejemplo, por ejemplo, la SAT. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas cosas que hoy en día, pues, uno está condicionado a cumplirlas antes de ir a otro trámite. Por ejemplo, un traspaso de vehículos, ¿verdad ustedes? Que hoy en día, como todo es de manera electrónica, uno tiene que actualizar su RTU, tener abierto su NIT. No importa que alguien no se dedique a actividades todavía lucrativas, puede abrir su NIT. Y lo cierto está de que entonces la SAT para poder lograr, diga Arnoldo. Diga Arnoldo, por favor. Eso me acaba de suceder a mí hace unos días, cabalmente, eso. Sí, pues algo de, bueno. Sí, bueno. como estamos en línea todo, ¿verdad, Lick? Claro. Y yo estaba atrasado un poquito en una mi colegiación que tengo y tenía que ponerme al día para continuar con el trámite, si no, no podía. Así es, entonces, como decía, a falta de elementos coercitivos, no usando todavía el órgano jurisdiccional porque no puede,
de manera directa el órgano administrativo obligar a que se cumpla, digamos, esas decisiones a través de los actos jurídicos, entonces la administración se vale de algunas cosas para poder hacer cumplir sus destinos. Hay muchas cosas donde, por ejemplo, uno quiere adquirir un trabajo nuevo, digamos, siempre en la administración pública, muchas veces a uno le piden el finiquito. Y si uno estuvo anteriormente en el Estado, pero uno no cumplió con eso, con sacar el finiquito, porque hasta por dejar un trabajo hay que obtener un finiquito si uno tuvo un sueldo mayor de 8,000. Si uno abrió la declaración de probidad, uno la tiene que cerrar también, no se puede quedar pendiente. Entonces, uno lo puede dejar ahí sin cumplir el mandato legal o el requerimiento administrativo, pero ya cuando uno entra de nuevo al Estado, pues ahí lo obligan a uno a tener el finiquito de cualquier trabajo que uno haya dejado anteriormente. Como les digo, es una manera en que el Estado se las ingenia para que sus mandatos puedan ser cumplidos a falta de esa coercibilidad que solo lo puede lograr siempre a través de los juzgados o tribunales, en este caso de la administración pública. Y bueno, seguimos entonces con otra característica, la irretroactividad. Lógicamente, toda decisión de la diga Arnoldo. A ver, Arnoldo. Perdón, los actos, si me podría usted explicar los actos reglados y discrecionales. Bueno, vamos a ahorita dejar. ¿Está dentro del programa, Ale? Ajá, ahorita vamos a dejar pendiente esto antes de seguir. Bueno, vean entonces. Muy bien. ¿Quién fue el que intervino? Arnoldo. Sí, yo le preguntaba. Sí, gracias. Gracias, Arnoldo. Vea. Qué bueno que preguntó esto sus compañeros, porque, repito, yo ahorita estoy contra el tiempo y realmente ya estoy como quedando la clase a la prisa, lamentablemente, y cabalmente ese fue un punto que se tenía que agotar antes de llegar a lo que son las características de los actos administrativos. Se los digo, bueno, sí, algunas personas están opinando que continuemos, pero mejor para terminar de concluir ese tema anterior, solo quiero decir que tanto lo que son la actividad reglada o discrecional, esto va en función de lo que son los actos jurídicos que tienen que estar enmarcados dentro de este tipo de actividad, pero más que de esta actividad, tienen que estar enmarcados dentro de los principios de legalidad y juridicidad. ¿Y esto por qué, jóvenes? Porque en la evolución del derecho administrativo, si ustedes se dan cuenta, son actos que no son agotados como otros procesos particulares. Dentro de procesos particulares, dentro de acuerdos particulares, cuando hay un desacuerdo, de una vez las partes acuden a lo que es un órgano jurisdiccional. Pero en la administración pública no. Se permite una actuación administrativa antes de caer al órgano jurisdiccional. Pero ¿qué es lo único que condiciona prácticamente el órgano jurisdiccional o las leyes enmarcadas de Guatemala? Es que se permite toda actuación de un órgano administrativo y un particular, toda vez se respeten lo que son los principios
de legalidad y juridicidad. Entonces los actos jurídicos no son libres. Tienen que estar enmarcados bajo ese tipo de dos principios y también de aquellas famosas actividades reglada y discrecional. Es como que si fuera una delegación del poder jurisdiccional a lo que es el poder administrativo. Y aquí casa perfectamente algo que ustedes verán ahorita, en este momento. Vean lo que dice la ley de lo contencioso administrativo. Si alguien me puede responder, ¿por qué ya cuando nos vamos a lo judicial, es decir, el proceso contencioso administrativo, ¿por qué ya dentro de ese proceso se declara que el proceso contencioso administrativo será de única instancia? A ver si alguien me puede responder esto. ¿Qué significa eso? A ver. Que no habrá otra instancia que pueda modificar la decisión que va a tomar el Tribunal de lo Contencioso. Así es, gracias. Se supone que los órganos jurisdiccionales, todo lo que tiene que ver con el mundo judicial, tiene dos instancias, ¿verdad? Uno de creación y el otro de revisión. Uno de establecimiento y el otro de revisión. En principio. Eso es común, tanto en por ejemplo, el derecho de trabajo dentro de los particulares. No estoy hablando del Estado, dentro de los particulares. Dentro del mundo de lo civil, dentro del mundo de las demás materias. Las dos instancias. Pero aquí ya en el proceso contencioso administrativo establece una única instancia porque ya este proceso se toma como de revisión. Es como que si la primera instancia hubiera sido la vía administrativa. Así, aunque no lo diga la ley, yo se los estoy dando o traduciendo en pocas palabras. Es como que si toda esa primera instancia hubiera sido toda la vía administrativa anterior, incluyendo las impugnaciones. Entonces, por eso es que al momento de iniciar el proceso contencioso administrativo, de una vez nos vamos a la revisión, a una única instancia, porque ya no va a haber una revisión posterior. Es como que si esto fuera de apelación de una vez, este proceso contencioso. Por eso mismo, porque hay una delegación de las actuaciones a lo que son los órganos administrativos. Es como que si el órgano jurisdiccional dijera, sí, es válido todo lo que está en la vía administrativa, pero toda vez y según las leyes se enmarque dentro de los principios de legalidad y juridicidad como temas que ya quedaron estudiados en una clase anterior y que me parece que yo también se los compartí. Y siempre también bajo la actividad reglada y discrecional, que es otra parte de la actuación de gobierno. Y bien, entonces creo que ya concluido este temita, nos vamos entonces de nuevo a lo que son esas características de los actos administrativos. Y vamos con lo siguiente. Otra característica es la irretroactividad. Esto y esto, bueno, hay que tomar en cuenta pues que todo acto administrativo como acto jurídico va a cobrar efectos, lógicamente, hasta después de notificada dicha resolución o hasta después de publicada, si es de manera colectiva, porque creo que eso también me faltó decirles. Cuando es individual el acto administrativo, cuando es individual, es decir, una resolución, es decir, un contrato,
es decir, una concesión, todo esto es después de que se notifica la decisión administrativa. Pero cuando es colectivo, por ejemplo, el acto administrativo se manifiesta a través de un reglamento, es decir, va a la colectividad, esto es hasta que sea publicado. Entonces, notificado si es individual, publicado si es para una generalidad. Y para ello también las leyes establecen si va a ser necesario publicar algo en el Diario Nacional o no, porque pueden haber algunas diferencias. Pero sí, siempre tiene que haber un tipo de publicidad. En el caso, ese acto jurídico vaya a tener efectos jurídicos sobre un conglomerado en general. Y bien, entonces esa irretroactividad, pues como se mencionaba, va a cobrar efectos, lógicamente, después de ser notificado o publicado el acto administrativo de un acto jurídico. Y bueno, vamos a la siguiente característica, que es la unilateralidad. No, vamos a pasar eso, lo vamos a dejar pendiente, investíguenlo ustedes en aras del tiempo. Está la unilateralidad, donde en principio debería ser un solo órgano administrativo el que participa en una decisión, en principio. Después tenemos la revocabilidad, y dentro de ello no hay chance de hablar más, pero solo les voy a dar la directriz general en cuanto a que no se puede revocar la decisión administrativa a través de ese acto administrativo si ya fue notificado al interesado. Ahí puede haber revocabilidad de oficio y también de petición de parte. Por favor, investíguenlo, búsquenlo, que ahora hay material, se puede conseguir hasta material en internet, solo les dejo la inquietud. Pero en principio, la revocabilidad sí opera, que la que puede ser de oficio puede operar, pero toda vez no se haya notificado al interesado todavía. Ojo. Seguimos con otro tema que sería los elementos del acto administrativo. Ya hemos hablado de que aquí lo que nos está interesando es el acto administrativo de un acto jurídico. Y seguimos entonces con los elementos. Aquí tengo algunos también. Aparecen elementos de fondo, por ejemplo. Y dentro de los elementos de fondo aparece que tiene que haber un órgano competente, facultado por la ley. Tiene que haber los motivos del acto. Los motivos del acto. O mejor, nómbrenlo ustedes como la motivación del acto. La motivación del acto. Y aquí, pues, para comenzar con el principio de legalidad, tenemos que ver si esa decisión administrativa que nos autoriza una licencia de conducir o nos deniega una licencia de algún permiso ambiental, algún permiso de negocio, etcétera, de alguna pensión, etcétera, tenemos que ver entonces que haya motivación del acto, es decir, que esté argumentada en leyes legales o ya sea reglamentarias. Tiene que haber un sustento legal, porque si no hay un asidero legal, esto entonces sería un acto arbitrario. Sería un abuso de poder establecer una decisión sin un sustento legal. Entonces, esto tiene que ver con la motivación del acto. La sustentación
argumentativa, legal, que vaya a tener dicho acto. En algo tiene que aparecer el argumento, ya sea en aquellas letras pequeñas que aparecen en algunas autorizaciones, ya sea dentro de los portantos de una resolución, ya sea si es una multa de tránsito, no se la pueden inventar los agentes de tránsito, tiene que haber una causa legal, tiene que haber una competencia, una argumentación mínima que sustenta ese acto. Seguimos. El objeto. Entonces tenemos el órgano competente, la motivación del acto, el objeto. Dentro del objeto tenemos sobre el tema sobre el que versa la voluntad administrativa. El tema sobre lo que versa la voluntad administrativa es lo que se le declara al particular. Es decir, si el tema es una pensión, si el tema es un permiso, si el tema es una autorización. El objeto es la esencia, lo que origina esa relación jurídica. Es el tema principal, lo que se busca o la intención del acto administrativo. Ahora pasamos a otro tema siempre relacionado. Ya vimos los elementos de fondo. Ahora veamos los elementos de forma. Dentro de la forma, pues ya con esto vamos a ir concluyendo, pero sí me interesa que ustedes lo vean. Tenemos, por ejemplo, dentro de elementos de forma, cómo se va a manifestar ese acto jurídico, que va a ser a través de una manera escrita. Óigase bien, mayormente, un 99% de casos va a ser una manifestación puramente escrita la que va a haber. Puede haber tal vez verbal o oral posiblemente, como un ejemplo que menciona un libro. Por ejemplo, las directrices que da un agente de tránsito, por ejemplo. Esas bien podrían ser actos jurídicos no escritos. Está regulando el tráfico y con los ademanes, pues está haciendo puramente las indicaciones. Pero ya en su mayoría todo es escrito. Y realmente es lo mejor porque, miren, cuando se quiere comenzar lo que es un procedimiento administrativo, no hay nada como comenzar con algo que conste de una manera escrita. De ahí es como podemos nosotros forzar o originar un pronunciamiento oficial o de un órgano administrativo, teniendo a la mano lo que son las pruebas documentales. Entonces, en cualquier caso, es preferible partir de una prueba documental, como por ejemplo algo por escrito. Y bueno, como ya sabemos que hay fe pública administrativa, pues se va con toda su validez, salvo prueba en contraria que quisiera argumentar la contraparte, pero eso ya es mediante un proceso de nulidad. Pero ahorita estamos todavía en esta situación de que la forma va a ser por escrita y es lo que debería, todo profesional debe forzar para si algún su cliente tiene la intención de llegar a algún objetivo, usted le tienen que decir, tiene que forzar primero una decisión por escrito, un acto jurídico por escrito. Y relacionado con esto, otro de los elementos de forma es el procedimiento.
Y esta es la famosa etapa esa del procedimiento administrativo. Es el vehículo que va a tener como consecuencia o como fruto final un acto jurídico. Pueden haber procedimientos administrativos que son sencillos. Pueden haber procedimientos que solo son de forma. Solo para sustentar bien lo que es un expediente, por ejemplo, un previo que le pongan a usted, pues son procedimientos, son pasos dentro del procedimiento. Pero cuando hablamos de un procedimiento administrativo, ya sabemos que es el que regula tanto la Constitución como el primer apartado de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y ese tipo de procedimiento administrativo, pues la mayoría de actuaciones de un órgano administrativo, es decir, todo acto administrativo, si es a usuarios, a particulares, a gobernados, por lo común se originan de lo que es una solicitud o petición administrativa. Ojo. Entonces, ese procedimiento administrativo que va a dar a luz un acto jurídico que puede ser una licencia, puede ser una pensión, puede ser una autorización de operación, y que comúnmente va a ser conforme la ley de lo contencioso administrativo, porque hay algunos procedimientos que sí son especiales. Por ejemplo, para que surja una concesión administrativa, ahí sí estamos hablando de otro procedimiento especial. Pero en lo general, todo parte de lo que está ahí en ese contencioso administrativo, que para resumirles, ya finalizando, va a surgir con esa solicitud o petición administrativa, el cual muchas veces lo encontramos ya solo con llenar un formulario que tienen las dependencias. Pero cuando son casos especiales, ¿qué tenemos que hacer? Ingresar lo que es un memorialito o un escrito amparados en el artículo 28 de la Constitución. La mayoría de trámites de objetivos que persigamos con el pronunciamiento administrativo, lo vamos a nosotros a encontrar ya hoy en día llenando formularios. Pero hay otros en los cuales nos van a obligar a que nosotros primero hagamos un memorial para solicitar algo. Y si eso no tiene ningún trámite, pues nos vamos al artículo 28. Y a través de ahí nosotros hacemos una petición al órgano administrativo. Y ya dentro del procedimiento administrativo, aquí hay tanto que hablar, pero no es objeto de la clase del día de hoy. Yo solamente les quería poner como referencia que para que haya un acto jurídico, por lo común, primero hay una solicitud o petición administrativa. Después el vehículo del procedimiento y finalmente está la decisión del órgano administrativo a través de un acto administrativo de acto jurídico. Estamos ahí, entonces, espero les haya servido más algo de todo lo dicho y tengan todos feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.